Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate. Con sus anfitriones Humberto Olarte, alias El Pana, y mi amigo Alejandro Ballardini, alias El Ale. ¿Cómo estás, Pana? Estoy excelentemente, Ale, el día de hoy. Porque hoy tenemos no una, no dos, sino 3 invitadas muy especiales. Son 3 psicólogas egresadas de la Universidad de Santa María la Antigua, acá en Panamá. Ellas son Lourdes Gómez, Juliana Álvarez y Elian Pauli. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Felices por la invitación. Muy agradecida de estar aquí, definitivamente. Me alegra muchísimo tenerlas aquí. La razón por la que las hemos invitado es porque estas 3 chicas han realizado un estudio acá en Panamá con el título de Efectos del acoso sexual callejero sobre el desarrollo del miedo y la ansiedad en mujeres entre los 20 y 30 años en Panamá. Esta es una investigación que fue publicada en la revista de iniciación científica de la Universidad Tecnológica de Panamá, y en esta revista se suelen publicar estudios que han participado en la jornada de iniciación científica. Y estas chicas ganaron en la categoría de ciencias humanísticas con este estudio. Y más adelante, el estudio se presentó de forma presencial en Sevilla, en el Congreso de Investigación y Género, y también en Almería, de manera virtual, en el Congreso de Mujeres, Cultura y Sociedad. Así que las hemos invitado acá al podcast porque nos parece un tema extremadamente interesante, sumamente importante, que se vea, se entienda y que la sociedad poco a poco se vaya como comprendiendo, ¿no? Cuáles son las verdaderas consecuencias detrás del acoso sexual callejero. Entonces, en el enlace del episodio tenemos la misma investigación. En caso de que cualquiera de los oyentes la quiera ver, vamos a tenerla abierta en todo momento y la vamos a estar refiriendo constantemente. Y en el enlace de YouTube, en la descripción, también lo pueden encontrar. Pero de todas maneras nosotros vamos a tratar de hacerlo bastante explícito, cosa de que no sea 100% necesario. Así que, sin más que decir como introducción, comencemos entonces, chicas, con la primera pregunta que teníamos, que es: ¿qué fue lo que las motivó a hacer esta investigación? Sí, bueno, yo creo que todas podemos ahí ir contestando desde nuestras realidades y nuestras perspectivas, pero desde mi lugar, algo que me motivó full a estudiar un poco sobre este tema es que me ha pasado a mí, la mayoría de mis amigas también les ha pasado, a mis familiares también les ha pasado. O sea que no es algo que es mentira, ¿sabes? No es algo que es inventado, no es algo que es que porque ustedes son locas, porque están mintiendo, están exagerando. No, al final es una realidad y es una problemática social que pasa todos los días. Que no se hable de eso no significa que no pase. Entonces, desde mi realidad, quise investigar más sobre esto, quise saber qué consecuencias había, qué consecuencias tuvo presentes en mí. Y más allá, pues me llamó muchísimo la atención el tema. Tuvimos la oportunidad de estudiarlo en la universidad y la agarramos y la desarrollamos. Así que, en mi opinión, pues eso fue lo que más me motivó a estudiarlo. Excelente. ¿Alguna otra tiene otro tipo de motivación para haber hecho esto? Bueno, yo estoy más o menos en la misma línea que Juliana, nada más añadir que pues yo me considero feminista interseccional, y desde este punto de vista sí he podido experimentar cómo mujeres de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes edades, diferentes estratos sociales, todas han experimentado esto. Y hay un gran hoyo, hay un gran abismo en cuanto a investigación en materia de género aquí en Panamá. Bueno, de hecho hay un gran abismo en investigación en general en Panamá, ¿no? Pero específicamente pues sobre el tema que nos compete el día de hoy no hay suficiente data, y cuando empezamos a prepararnos para investigar dentro de nuestra carrera,
nos topamos con este tema y todas pues coincidimos en que era algo muy importante sobre lo cual generar data. Entonces eso también me motivó muchísimo porque si las personas no creen en las palabras de las víctimas, tienen los datos para respaldarlos, ¿no? Entonces creo que eso hace que una problemática sea más tomada en cuenta, sea llevada a la conversación, ¿sabes? Se ponga sobre la mesa. Entonces, eso también pues, me motivó a investigar este tema. Me apasiona mucho poder hablar sobre los derechos de las mujeres y cómo hacer que su desenvolvimiento en la sociedad sea óptimo y sea el mejor, pues. Entonces, así fue para mí. O sea, básicamente se ve que hay un espacio vacío en el entendimiento de qué es el acoso sexual callejero, cómo y por qué afecta realmente a las personas que lo sufren, y este estudio también es una manera de dar luz a esto, ¿no? O sea, demostrarle a las personas que lo leen que no es que las mujeres se lo están inventando, no es que es algo que pasa de manera aislada o que te pasa de vez en cuando, casi nunca, sino que es algo recurrente y que realmente es algo que debe cambiar dentro de nuestra sociedad, ¿no? Sí, exacto. Así mismo es. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver cuál fue la población que utilizaron para este estudio. Nuestra población son mujeres, ¿no? Y la muestra ya viene siendo como una parte, o sea, ya se detalla un poquito más, se extrae esas mujeres, ok, pero entonces, ¿quiénes son? Entonces, las mujeres comprendían edades entre 20 y 30 años que ya hayan experimentado una situación o varias situaciones de acoso sexual callejero. Entonces, esa fue nuestra muestra, pues. Chicas de esas edades que hayan tenido una experiencia de este tipo. Esa es nuestra muestra de estudio, pues. Disculpa, Juliana, ¿no? Es tu nombre, ¿no? Disculpa que te interrumpa, pero te hago una pregunta. ¿Por qué ese rango de edad? ¿Por qué no más, no? O sea, gente de más edad. Sí. Ok, es una pregunta chévere porque ustedes, todos podemos pensar como que al final, a cualquier edad tú puedes experimentar una situación de acoso sexual callejero. No importa, en verdad, y te pones a ver redes sociales, te pones a ver noticias, lo que sea, una niña y una señora pueden tener una exposición a este tipo de experiencias de forma pública, o sea, en la calle. Pero escogimos estas edades ciertamente porque primero está en un rango en el que nosotras también nos encontramos. Y como comenzamos en el podcast, les explicamos un poquito que nosotras lo hemos vivido, nuestras amigas lo han vivido, nuestras hermanas lo han vivido, nuestras primas lo han vivido. Y casi todas oscilamos en estas edades. Entonces, para nosotras fue como un poquito más de identificarnos entre todas y por eso seleccionamos esto. No significa que en otras edades no se pueda experimentar, como acabo de decir, pero bueno, para cuestión de estudio y poder hacer una cuestión un poquito más de muestreo, por eso se tomó esta edad. Sí, porque la verdad es que yo, si bien no soy víctima, obviamente, pero he visto cómo mujeres de cualquier edad pueden sufrir de esto. O sea, mujeres mayores, mujeres menores, o sea, niñas, incluso niñas. O sea, detestable, la verdad. Pero bueno. Exacto. Así de mal está. Sí. Y lo triste es que es algo que está bastante normalizado en la sociedad, al punto de que incluso no se lo considera como acoso. Exacto. Correcto. Sí, porque te lo pintan como, es un piropo. Oye, pero es que tú estás bonita, te tienes que acostumbrar a que eso te lo digan en la calle. Pero ¿por qué yo me tengo que acostumbrar a eso? O sea, yo no te pedí que tú me dijeras eso. Nadie te pidió que tú me hablaras, que me dijeras que me montara en el carro, que me persiguieras, que me gritaras. O sea, nadie pidió eso. Entonces, por eso es que está normalizado. Pero bueno, gracias al universo tenemos estos espacios para poder hacer visibilidad de que esto es un problema. Así que más o menos es eso. Sí, exacto. Está normalizado porque las masas se quedan mucho en el tema de, pero es un piropo, pero ese hombre está siendo caballeroso, pero es galantería, pero nadie se detiene a pensar en el efecto que está teniendo sobre la mujer.
en cómo se siente asustada antes de salir a la calle, en cómo tiene que prepararse mentalmente porque sabe que para llegar a la universidad tiene que pasar enfrente de una construcción, o que incluso dentro del mismo bus le puede pasar algo. O sea, no hay la seguridad para ella en ninguno de sus entornos. Entonces nadie se detiene a pensar en esa parte, y por eso está tan normalizado, porque se quedan mucho en lo de, es un piropo, pero nada más te está diciendo que estás bonita, pero hay mucho por detrás, porque no es solamente esas pequeñas cosas que dicen, eso siempre termina escalando. Más adelante podemos ver los tipos de acoso, pero la realidad es que da miedo, da ansiedad y genera muchas emociones displacenteras. Y eso es lo que nosotros nos quisimos enfocar en este estudio, como que salir de qué es lo que se percibe y realmente conocer qué es lo que está sintiendo la persona que lo sufre. No la percepción común del público, sino la persona que lo sufre. Chicas, entonces, ¿no les parece bien que abordemos un poco la investigación? ¿Cómo es que procedieron a hacer esta investigación? ¿A cuántas chicas entrevistaron? ¿Cómo lo hicieron? Si nos podrían explicar un poquito más. Bueno, nuestra investigación cuenta con 33 participantes que participaron, digamos, en la parte cuantitativa y 5 que participaron en la parte cualitativa, que, bueno, les explicaríamos más adelante, ¿no?, la diferencia entre una y otra. Entonces, sí, básicamente tuvimos como que, digamos, un espacio de tiempo para que cualquiera chica que estuviera dentro de la edad de 20 y 30 años y residiera aquí en Panamá llenara como, digamos, las preguntas, el cuestionario y todo esto. Y bueno, cuando ya llegó el tiempo de que teníamos que cerrar la investigación, simplemente, digamos, trabajamos con lo que teníamos hasta el momento, que fueron 33 chicas, y luego dijimos, bueno, podemos ir más allá. Está muy bien lo que nos dijeron quizás en el Forms o en la escala de Hamilton, pero ¿qué pasa con las experiencias vividas? Y lo sabemos nosotras porque también los hemos vivido nosotras mismas. Entonces dijimos, como que hacer entrevistas a profundidad y saber realmente cómo se vivió esta experiencia sería mucho, mucho más fructífero quizás que quedarnos solamente con los datos escritos. Entonces decidimos escoger, digamos, a 5 participantes para hacerles una entrevista, ya digamos con cámara y todo, de forma virtual, porque en ese tiempo, bueno, estábamos en pandemia, donde nos explicaban, digamos, ya no solamente, bueno, me pasó que me subí al bus y me tocaron, no, sino explicaba toda la experiencia, cómo fue la situación, cómo se sintió, cómo fue cuando llegó a la casa, y cómo eso que para otros puede ser como que, pasó y ya, realmente generó un cambio en ella cada vez que iba a salir de nuevo. Así que eso es como a resumen cómo hicimos la investigación. Ok, perfecto. O sea que a todas las chicas le hicieron este cuestionario, que era como un forms que se llena, y después pasaron a una instancia de entrevista con las que decidieron aceptar someterse a dicha entrevista, digamos. Correcto, Sí. que fueron en este caso 5. Ok, excelente. Y mencionaste lo de la escala de ansiedad de Hamilton. ¿Qué es la escala de ansiedad de Hamilton? Ok, yo les puedo comentar un poco acerca de eso. La escala de ansiedad de Hamilton es un cuestionario psicológico y se utiliza para determinar el grado de ansiedad que una persona puede estar sufriendo. Es una de las escalas más comunes para medir la variable de ansiedad. Y nosotros la escogimos, pues sí, porque es una de las más comunes, pero también porque respondía con lo que nosotros estábamos buscando con nuestra investigación, que es conocer síntomas ya a nivel psicosomático, como por ejemplo tener sudoración de palmas, palpitaciones, ese tipo de cosas que son identificables. Y también indagaba en lo que son los pensamientos y emociones de la persona. Entonces todo eso era pues estandarizado dentro de la prueba y respondía a nuestros objetivos dentro de la investigación, o sea, conocer cómo se sentía la víctima. Entonces por eso la elegimos. Perfecto. Nada más antes de pasar a los resultados, quería preguntar, porque esto me parece sumamente importante y no sé por qué no lo dijimos antes, pero ¿qué es el acoso sexual callejero? Muy importante, oye, esa pregunta. El acoso sexual callejero. A ver, así como dice la misma frase, y con sus palabras ahí formando completo, es cualquier conducta, cualquier acción
que tiene una connotación sexual, ya sea manifestada de una manera implícita o explícita, que ahí es donde creo que Lourdes fue la que comentó los tipos de acoso que existen y que se da en un espacio público. Entonces, por eso es que entra la parte pues de callejero. Así que es cualquier acción que sea de connotación sexual y se puede manifestar de cualquiera de las dos formas en un espacio público. Y que, en efecto, pues, y como lo vemos en los resultados, le genera un malestar, una incomodidad, una sensación, pues sí, incómoda a la persona o a la víctima que lo está experimentando. Eso es, en resumidas cuentas, acoso sexual callejero. Una pregunta, ¿no? Porque leímos en una parte de su investigación la cantidad de veces que una mujer recibe acoso sexual callejero en la semana, ¿no? Porque claro, nosotros con el pana leímos que eran creo que 6 o 7 veces a la semana, más o menos, que recibía este tipo digamos, de insinuaciones de estos hombres. Y nos parece una locura, o sea, nos sorprendimos con pana porque, claro, nos pusimos a pensar desde nuestro punto, decimos, a ver, yo nunca he recibido un acoso sexual de ninguna mujer, de ningún tipo, en la calle, y el pana me dijo que una vez. Y yo creo que está bueno aclarar eso porque muchas veces a las mujeres las tratan de locas, ¿no? Cuando hablan mucho de este tema, pero claro, es que hay que tener en cuenta de que en la semana reciben un montón de veces, todas las semanas de toda su vida reciben ese acoso. Hay que tenerlo en cuenta que ellas constantemente están viviendo este tipo de situaciones, mientras que nosotros los hombres, que las tratamos de locas, casi nunca lo vivimos. Bueno, sí, para clarificar, pues en nuestro estudio lo que se encontró, no podemos decir cómo es normalmente o sea, a nivel global, pero lo que en nuestro estudio se encontró es que lo recibían con poca frecuencia. Es decir, con, digamos, 1 o 2 días a la semana. Pero eso no significa que sea de menos impacto lo que experimentan. Porque si todas las semanas una mujer sale a la calle y le gritan algo, se le acercan o la intentan tocar, eso sigue siendo algo que genera una gran cantidad de estrés psicológico sobre la víctima. Pero sí tuvimos participantes que lo experimentaban con mucha frecuencia, es decir, 6 a 7 días a la semana, otras con una frecuencia media de 3 a 5 días a la semana, pero en la mayoría de ellas, en nuestro caso, encontramos que era de 1 a 2 días. Sin embargo, esas mismas personas que reportaron experimentarlo 1 a 2 veces a la semana, de todas formas, comentaron que el 100% de las veces sentían miedo, que el 100% de las veces se sentían con asco, con enojo, con impotencia, ¿ok? Entonces, no porque ocurra menos significa que tenga menos impacto sobre la víctima. Pero sí son como que variables que nosotros intentamos explorar, qué tan seguido les ocurría a las personas con las que estábamos tratando, ¿no? Sí, también añadiendo un poquito a eso, porque al final tú puedes tener una experiencia, un día, y esa experiencia puede ser completamente significativa. Y eso te va a marcar completamente y ya de resto, o sea, te va a dar miedo salir a la calle, vas a pensar 2 veces si te pones un short, vas a pensar 3 veces si agarras el taxi o te vas en bus o agarras un Uber. Entonces, una sola experiencia ya te puede marcar. Tal vez ustedes no han escuchado experiencias como fuertes o tal vez sí, no sé, de repente este es el espacio para compartirlo, pero al menos las historias que escuchamos de ellas, e historias de nosotras tres, son historias fuertes que tú te quedas como que, ¿por qué eso pasó? O sea, ¿qué le estaba pasando en la cabeza a la persona para hacer X cosa? No quiero ser tan explícita, pero para hacer X cosa, que son cosas graves, o sea, son cosas que de verdad necesitan una atención. Entonces, que te pase una vez a la semana ya es un problema. Eso no debería ni siquiera pasar una vez. No debería ni siquiera pasarnos por la cabeza que esta es una situación problema a nivel global. Sí, yo, de hecho, me pasó que yo uso mucho Twitter, entonces siempre ando viendo cosas que pasan y a veces estoy a favor, a veces en contra de las cosas que dicen, pero me hace recordar un video que vi que me parece que era una presentadora de Telemetro o de alguna de estas cadenas nacionales de Panamá que estaba en Qatar, ¿no? Con el tema del Mundial. Y estaba así, como que había terminado un partido y ella estaba afuera
esperando que saliera la gente como para decirle cómo la habían vivido y todo esto. Y llegaron un grupo de chicos a agarrarla, o sea, como a decirle que es muy linda, y uno la agarró y le puso como la bandera de su país, y se notaba que la chica no estaba cómoda. Y entonces, en Twitter mucha gente dijo que esto era acoso, y yo estoy de acuerdo, pero mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué no dijo nada? Bueno, pero ¿por qué no hizo nada? Y la verdad es que este es el tipo de cosas que uno tiene que pensar, de que no es tan fácil decir algo. Me explico, porque mucha gente dice, bueno, pero si te dicen algo que no te gusta, tú nada más mándalo lejos y ya está. O sea, no sé por qué es tan grande el problema. No, pero es que tú no sabes lo que puede llegar a suceder en el momento en que tú reaccionas de esa manera. O sea, esta mujer estaba en televisión y posiblemente no iba a pasar nada porque la estaban grabando, pero uno no sabe. Ella está en otro país. Ella no conoce ni siquiera el idioma que le estaban hablando. Entonces, es una situación incómoda y no es una cosa tan fácil como lo mando lejos y ya está. Es mucho más complicado que eso y uno no y lo que uno siente en ese momento, yo no lo he vivido, pero me puedo imaginar que no es nada lindo. Mira, Exacto. Dale, Lourdes, dale. Gracias. Mira, considero que es muy importante que hayas como que tocado ese tema. Y yo soy una persona muy de experiencias. Yo siempre que hablo con alguien le digo, mira, te pongo este ejemplo. O sea, me gusta hablar mucho de las cosas que me han pasado a mí. Y tal como comentó Juliana, una de las razones por la que decidimos investigar este tema es porque a las 3 nos habían pasado este tipo de situaciones. Entonces, no me quiero como que, digamos, explayar mucho, pero en resumen a mí me pasó. Yo no soy de la capital, yo soy del interior del país, pero estudiaba en la capital. Entonces, básicamente todos los días tenía que agarrar transporte público para ir y venir, ¿no? Y un día, estando, digamos, en la parada, cuando ya llego acá a La Chorrera, camino a mi casa, aparece un vecino. Un vecino que, bueno, conozco, un señor X que tiene a su familia, que esto que el otro. Y primero que todo se me acerca, súper cerca. Yo nunca había tenido una conversación de digamos, de uno a uno con él. Desde ahí me pareció muy extraña su aproximación. Acto seguido me dice como que no, mira, que ando con mi bicicleta, que esto que el otro, si quieres te puedo llevar. Y yo le digo, no, gracias, yo no necesito que usted me lleve. Y lo último que hace es que me da un beso en el cachete y se va. O sea, ni siquiera me da tiempo de reaccionar. Me da un beso en el cachete y se va en su bicicleta. Y sin mentirles, eso fue para mí tan choqueante que de ahí en adelante, o sea, yo decía, me bajo en otra parada. No importa que esa otra parada quede más lejos de mi casa. Porque fue tal la incomodidad que sentí y el miedo que sentía de que volviera a pasar una situación así, que de nuevo yo no supiera cómo reaccionar, que realmente te marca. Entonces sí, tal como decían las chicas, puede que incluso una persona experimenta algo así solamente una vez en su vida y que la cambie por siempre, que es lo que nos contaban muchas de nuestras participantes. Así que de verdad me parece muy bueno que hayas traído como que ese ejemplo a colación. Qué feo que tuvieras que pasar por ese tipo de cosas. Acá en la investigación tenemos la respuesta de los acosadores ante las reacciones de las víctimas, ¿no? Que me parece bueno en este momento. 0% se disculpan. O sea, ya de partida tenemos que difícilmente una persona que está cayendo en acoso va a reconocer que está acosando por todo esto que tenemos a nivel social. Y 57.6% veo acá insisten con el acoso, que básicamente es lo que te pasó a ti. O sea, ya te habías dejado claro que no te interesaba, en este caso que te llevaran o lo que sea, ¿por qué era necesario que este individuo viniera a darte un beso? Si, como tú bien decías, no tenían una relación así como cercana, nunca habían conversado así de uno a uno, o sea, no existe esa confianza, entonces, ¿por qué sobrepasan esos límites? ¿No? Y entre otras respuestas, bueno, vemos que algunos insultan,
cuando son rechazados o lo que sea. ¿Cuántas veces no ha sucedido que de repente un tipo le dice a una chica que es súper linda, que es hermosa, que Dios mío, y cuando la chica lo ignora o le dice, o lo manda lejos o lo que sea, entonces cambia completamente y le dice que es una perra, que es una cualquiera, o sea, horrible, sin sentido. Te ignoran, es como que bueno, respondiste y no te dicen más nada, pero no se disculpan. O se burlan y se ríen, que yo me imagino que el se burlan y ríen incluso te hace sentir peor. O sea, cuando yo, poniéndome en el lugar de una mujer, si estás recibiendo un acoso y al responder encima se burlan de ti, o sea, te deja como peor, como que, no sé, es humillante. No sé, la verdad es que me parece muy, muy feo. De hecho, específicamente sobre ese tipo de respuesta de los acosadores, y qué bien que lo hayas dicho, esa fue la mayor predictora del nivel de ansiedad. Eso quiere decir que para las personas que confrontaban a su acosador una vez ocurría el acto de acoso, para esas personas encontramos que se les disparaba el nivel de ansiedad. Es como tú dices, uno se siente peor porque no es tomado en serio. Eso es lo que encontramos. Se intentan defender y lo que hacen es hacerla sentir peor. Entonces, ese fue uno de los resultados más interesantes que encontramos al hacer esa asociación. Claro. Y bueno, solamente para los que, bueno, no tienen la tabla abierta, pero acá hay unos cuantos ejemplos de lo que es el acoso sexual callejero. Tenemos acoso expresivo, que puede ser gestualidad de algún tipo, sacarle el dedo, lo que sea, ese tipo de cosas, o hacer gestos que hacen alusión al sexo. Según la gráfica, el 100% de las participantes han sufrido de este tipo de acoso, o sea, le han hecho gestualidad de ese tipo. Tienen acoso verbal, que es lo que ya mencionábamos, cuando te gritan cosas que realmente no tienes ganas de escuchar. En menor cantidad, persecución, que ya es, o sea, yo me imagino sin sentirme perseguido, y eso tiene que ser una de las cosas más estresantes que hay. O sea, porque sabiendo cómo está la situación actual de la sociedad, entiendo perfectamente cómo eso genera mucho miedo. Después, el acoso físico, que ya sería sobrepasar el límite y empezar a tocar, que ya es, o sea, estás completamente casi que violando a la otra persona. Y finalmente ya en menor medida el exhibicionismo, que es, bueno, exhibir tus partes, o me imagino, ¿no? Que de repente, no sé, vas caminando tranquilamente y hay alguien en un auto y cuando vas a ver, la persona se está masturbando en el auto. O sea, no entiendo en qué cabeza cabe este tipo de comportamientos, pero son cosas que pasan y son reales, y acá, incluso en una muestra que podría considerarse como pequeña, estamos viendo que hay personas que lo sufren. Así que si en una muestra así ocurre, no quiero ni siquiera imaginarme los números en una muestra mucho mayor. A mí lo que me gustaría que nos aclaren las chicas es de las partes, porque estoy seguro que las entrevistaron a todas y se escucharon las historias de todas. Me gustaría que nos aclaren más o menos, o sea, que nos digan las experiencias de estas chicas, o sea, qué es lo que sintieron cuando, no sé, recibieron el acoso expresivo, el acoso verbal, la persecución, el acoso físico. Porque claro, como el pana bien dice, nosotros tratamos como hombres de ponernos en el lugar de una mujer, pero jamás lo vamos a experimentar porque no somos mujeres. Me gustaría que a nosotros nos digan, nos traten de decir qué es lo que sintieron las mujeres de verdad en estas situaciones. Sí, lo que más sintieron fue miedo, y en uno de los resultados explicamos cómo el 100% de ellas, o sea, todas las chicas, experimentaron o relataron haber experimentado miedo frente a esta situación. O sea, el miedo ya es una cuestión que algo te da terror, algo que no quieres volver a repetir, algo que no quieres volver a experimentar. Entonces, esa es una de las emociones más mencionadas por ellas. Otra de las emociones más mencionadas está el enojo, por ejemplo, muchísima rabia frente a la persona, frente al acosador, frente a lo que te hizo, frente a lo que tuviste que ver. Impotencia, porque no puedes
no sabes qué hacer. Hace un rato hablaron como de, por ejemplo, la chica, Humberto, que estás comentando, la periodista, ¿ella qué hizo cuando estos chicos le hicieron esto? Bueno, ella se veía incómoda y trataba, o sea, uno la ve y se nota que estaba intentando como apartarlos sin... Sí, o sea, como estaba en cámara, yo me imagino que también estaba como tratando de verse como profesional, entre comillas, para que no digan después, no, pero ¿para qué la mandan a ella si no se va a aguantar la fiesta, lo que sea? Entonces, pero se notaba que ella estaba intentando como apartarlos y alejarse un poco de estas personas. Ok, exacto, eso era lo que pensé que ibas a contestar, porque generalmente una se queda callada. Lastimosamente pasa así porque se espera que nos quedemos calladas. Se espera que hagamos silencio frente a esto. ¿Por qué? Porque tienes que acostumbrarte a que tú eres bonita y esto te va a pasar. Ella se tenía que acostumbrar y bueno, estaba en el ruedo de que eres periodista y bueno, tú te lanzaste a esto, estas son las consecuencias, tú las tienes que asumir. Pues no, ese no es el punto. Entonces, el sentir impotencia, el sentir miedo, el sentir ansiedad, aparte también sienten muchísima tristeza, desesperanza como de ¿qué más podemos esperar de la sociedad? O sea, ¿hasta qué límite, hasta qué punto esto llega? Y obviamente uno siente también muchísimo asco, muchísima frustración, porque no sabes qué hacer, no sabes cómo responder. Si respondes, te gritan para atrás. Si respondes, corres el riesgo de que esto escale a algo peor, a un robo, a un secuestro, a una violación, a la muerte. O sea, son múltiples opciones las que pueden pasar después de un acto como acoso sexual callejero. Así que bueno, sí, Ale, respondiendo un poco a tu pregunta, esto era lo que más ellas mencionaron al momento de pues, hacerles las entrevistas. Claro. Sí, es la verdad que me imagino la frustración esa y el miedo a volverla a pasar, porque estoy seguro que, o sea, aparte tienen el miedo de volver a pasar esa situación, pero no pueden hacer nada para no volverla a pasar. O sea, la deben pasar en la semana, en su vida, varias veces, y me imagino esa impotencia de que nada, de que va a seguir siendo así, porque la gente algunas veces, y disculpen la palabra, pero la gente algunas veces es pelotudo. Exacto, exacto, así mismo es. Está bien. Y sí, la verdad es que es muy triste y por eso es que tenemos que por eso es que se tratan de dar estos espacios, para que se muestre la problemática. La problemática es real y no hay que minimizarla, ¿sí? Porque ahora me gustaría preguntar que a partir de haber recibido ese acoso, ¿cuáles eran las respuestas que estas chicas tenían? O sea, ¿qué cambios hacían ellas, digamos? Bueno, miren, les puedo comentar de un caso en específico porque pasa que todas tienen experiencias muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, nos contaba una chica que tuvo una experiencia en un supermercado, me acuerdo. No, en un mini super. Con el dueño de este mini super. Y tal fue el impacto de lo que pasó con el acoso sexual, en este caso físico, que ella nos comentaba que por 2 meses no podía ni pasar por ahí, por el lugar del mini super, y también le costaba mucho como que personas la tocaran. Imagínense, o sea, hasta su propia mamá no podía tocarla porque ella de una vez como que recordaba el suceso. Entonces, esto vendría siendo como un ejemplo, pero imagínense cuántos más hay así. Claro. Acá, por ejemplo, estoy leyendo en la tabla, dicen, bueno, ignoras, no respondes un 100%, ¿no? O sea, como que de las chicas todas ignoraron en algún momento, no respondieron. Después respondes con algún gesto, un 45%, respondes con insultos, un 21%, respondes verbalmente sin insultos, me imagino, porque ahí está con los puntitos suspensivos, un 18%. O sea, estas son básicamente todas las respuestas que estas chicas dan a estas situaciones. Exacto, y ese de ignoras, no respondes, que es el 100%, es justamente lo que hace un ratito yo les estaba comentando. Por el miedo a qué puede pasar después, a veces lastimosamente preferimos ignorarlos. Y ellas prefirieron ignorarlos. Quiere decir, lo tienes al lado, te está gritando, lo estás escuchando, te está queriendo sobar, te está queriendo hacer lo que sea, y tú tienes que seguir mirando para el frente y caminar, como si nada hubiera pasado. Porque si tú te arrebatas, él puede arrebatarse peor.
Entonces, por ese miedo es que ellas ignoran o ignoramos generalmente, que es una lástima, no es una desgracia, pero la sociedad está así, que eso es lo que ha generado. Claro. Y bueno, viendo acá la tabla 2, que es lo que sigue, digamos, esto está ligado mucho a lo que decía Lourdes, que, por ejemplo, acá tenemos las variables cambio de ruta, cambio de vestido y cambio corporal, ¿no? Que son me imagino que son las cosas que hicieron las chicas a partir del acoso en un intento de no volver a sufrirlo. En el caso de esta chica, el mini super, que sufrió acoso en el mini super, y después el cambio corporal era que no quería ser tocada por nadie porque ya se sentía incómoda incluso con el contacto físico, y un cambio de ruta de donde ella no quería ni siquiera acercarse a esta mini super para tratar de alejarse del acosador que era el dueño, digamos. Entonces, esto es algo recurrente, ¿no? Con las chicas, ¿no? Con las mujeres. Sí, lo que nosotros vemos específicamente en la tabla que mencionas, Humberto, es que las mujeres víctimas de acoso sexual callejero se ven forzadas a cambiar cosas de su rutina. O sea, algo tan simple como cómo se visten o la ruta por la que pasan, o empiezan a experimentar cambios físicos. A eso también se refiere la variable de cambios corporales. O sea, nada más pasar por un lugar donde pueden sufrir acoso implica que empiecen a sufrir taquicardia o que se les acelere el corazón, empiezan a sudarles las manos, empiezan a tener pensamientos intrusivos y preocupantes sobre qué es lo que puede pasar. O sea, todo eso es un peso que cargan. Entonces se ven forzadas a cambiar su día a día solamente para no tener que enfrentarse a esa situación. Y es muy triste, ¿no? No poder vivir una vida de una forma normal porque tienen que preocuparse con anticipación de qué es lo que podría pasar. Y a veces no pasa, pero la preocupación estuvo ahí. Entonces es algo que cargan una y otra vez, día tras día, que cargamos. Y es lamentable, o sea, si uno se detiene a pensar como que las mujeres que sufren de acoso, que como mencionamos anteriormente, son todas, o sea, uno puede hablar con cualquier mujer de cualquier edad y en algún momento te dirán unas historias sobre acoso, o sea, siempre sale una. A veces no quieren hablar de ello porque es muy doloroso, es muy estresante, pero yo no conozco ni una sola mujer de mi edad o en edades cercanas o de la generación anterior que no haya tenido una experiencia de acoso. Entonces es terrible ponerse a pensar que es algo con lo que tenemos que cargar en nuestro día a día. Tener que cambiar cosas tan simples de nuestra rutina solamente para evitar el acoso y cargar esa preocupación siempre, ¿no? Sí, básicamente no tienen libertad de hacer porque me parece que acá hasta cambiarse de la ropa, o sea, cambiarse la ropa que a vos te gusta ponerte y no poder ponértela porque, no sé, vino un flaco un día y te dijo, qué lindo shortcito, esas piernas, cómo se ven. Me imagino que debe ser, no sé, sentirse en una prisión de esos pensamientos, porque no podés ni siquiera vestirte como vos querés, porque tenés en el pensamiento que alguien va a venir y te va a tirar algún piropo o llamémoslo como es, que es en realidad acoso verbal de la calle, por la forma en cómo te vestís. Y el cambiar de ruta también, es como que todo el día tenés que andar pendiente y mirando, no, es como que yo siento que no viven en libertad como, qué sé yo. Yo nunca me he preocupado por la forma en cómo me he vestido, o sea, nunca he tenido esa preocupación, y leerlo acá y llegar, o sea, que me entre en la cabeza y decir, qué bárbaro, o sea, yo nunca me preocupé por esto y las chicas constantemente se tienen que preocupar por en qué ruta andan, cómo van vestidas, todo eso es, no sé, es repugnante, la verdad que no sé. Inclusive, Ale, ahora que lo estás diciendo, escuchándote hasta duele un poquito escucharte, no porque seas tú, no, sino porque duele que tú como mujer, o sea, en Panamá hace calor, Alejandro, entonces tú tienes que pensar 3 veces si te puedes poner ese short para salir a la tienda y lo piensas y dices, no me lo puedo poner, porque capaz en la esquina haya un taxi, capaz en la esquina haya un obrero, capaz en la esquina haya cualquier persona, X, lo que sea, no importa lo que sea, puede estar allí, y lo pensaste 3 veces y te pusiste un jeans.
Entonces duele y enoja, da mucha rabia, que eso es que esa sea nuestra realidad. Así que, o sea, y lo digo de corazón, porque creo que hasta mis amigas también se pueden identificar un poco con eso. Okay, y lo más triste es que, digamos, la mujer pasó por todo este pensamiento y pensar en la peor posibilidad de que le acosen en la calle y dice, ok, me voy a poner el jean. Y sale con el jean y de todas formas la acosan. O sea, no sé si en algún momento se ha encontrado, me da risa de la rabia. No sé si en algún momento se ha encontrado con estas exhibiciones que hacen en algunos museos de distintos de distintos conjuntos de ropa y las exhibiciones dicen como que lo que estaba usando cuando me acosaron o incluso lo que estaba usando cuando fui víctima de una violación. Y hay desde vestidos de noche cortos hasta sudadera y unos pantalones largos. Hay todo tipo de ropa porque al final el conflicto, y esta es una frase que yo siempre utilizo cuando la gente quiere decir, cuando quieren utilizar el argumento de, no, pero te acosaron porque te vestiste así. No, el conflicto está en los ojos que miran, no en el cuerpo que se ve. O sea, el problema está en la persona que decide exteriorizar sus impulsos, decir cualquier barrabasada que se le ocurra. El conflicto está ahí, no en lo que la mujer se puso para salir a la calle. Y como dice Juliana, en Panamá hace calor, uno lo que quiere es estar cómoda y ni siquiera podemos estar cómodas a veces. Y cuando sucumbimos y decimos, bueno, para que no me pase me voy a vestir de tal forma, de todas formas no ganamos porque nos acosan con cualquier ropa. Entonces es una realidad bien difícil con la cual vivir para todas. Y me imagino que, por ejemplo, esto también debe influir bastante a la hora de comprar la ropa, ¿no? O sea, van a la tienda, ven algún shortcito que les gustó y se ponen a pensar, che, me van a decir cosas por este shortcito como lo uso y no lo terminan comprando. Sí, puede pasar. Es que todo puede pasar, lastimosamente. Es tan triste que todo puede pasar. Así que sí. Claro, lo que pasa es que, a ver, nosotros somos seres humanos y podemos sentirnos atraídos hacia otro ser humano, pero eso no te da derecho a sobrepasar los límites. O sea, yo como hombre heterosexual puedo ver a una mujer en la calle y pensar que es una linda mujer, que se ve bien, pero hasta ahí no hay ningún problema. La vi, lo pensé, seguí adelante con mi vida. No es necesario que yo vaya a decirle nada, no es necesario que yo la persiga, no es necesario que nada. Porque ahí ya está sobrepasando límites. Y como decía una profesora mía en la escuela, tu libertad termina donde empieza la de tu vecino. Lo que quiere decir es que yo no puedo andar poniendo en posiciones incómodas a otra persona solamente porque yo me siento como que tengo que hacer... No. Guarda tu comentario y sigue adelante con tu vida. Y entonces, las mujeres entonces ahora se ven forzadas a utilizar ropa quizás no tan cómoda para la situación en la que van a estar, solamente por este paradigma social que tiene de que vestirse de cierta forma atrae más al acoso que vestirse de otra forma, cuando Elian bien dijo que no es así y está demostrado que te puedes vestir de cualquier forma, igual te puede pasar. Y puedes estar vestida con un cuello de tortuga, con un suéter manga larga, unos jeans que te cubren todo, unas botas que no se te ve ni el tobillo. Y de todas maneras te pueden acosar. Porque el problema no es la mujer que está vestida de cualquier forma. El problema es el hombre que decide sobrepasarse de los límites, ¿no? Entonces, este estudio me parece que está bueno para que se entienda que acá está claramente que se sobrepasan los límites. Está escrito de manera cuantitativa y cualitativa para que no se pueda decir que no, que está tergiversado de alguna forma. No. Entonces, Humberto, no sé, dime.
Solo para añadir antes de que pases a otra pregunta o algo, justito con lo que estábamos hablando recién. Mira, solo para poner un ejemplo que pasó hoy. Eh, Subieron una publicación en una institución del gobierno que se llama INAMU, aquí en Panamá, que es el Instituto Nacional de la Mujer, y ahí se manejan temas pues de acoso, violaciones, ese tipo de cosas hacia las mujeres, agresiones hacia las mujeres. Entonces suben esta publicación de que están haciendo una campaña en contra, o sea, a favor pues, para ayudar a las mujeres que experimentan acoso sexual callejero. Casualmente pues también. Y entonces Elian y yo nos metemos en los comentarios y empezamos a leer y por ejemplo, nada más te voy a leer un par. Hay uno que dice, ¿quién las manda a andar mal vestidas? Después andan llorando que las acosan. Otro dice, es que estas mujeres que dicen que son afectadas por acoso callejero, si no les gusta un buen piropo, que no salgan de sus casas, que dejen a los hombres tranquilos entonces. Entonces, ¿a quién vamos a piropear? Esos son los comentarios de hombres en la publicación de eso. Entonces, es como que, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está inclusive la responsabilidad y lo que tú estás hablando de los límites? ¿Hasta dónde llega tu irrespeto para invadir la privacidad de otra persona hasta tal punto de hacerla sentir con miedo? Hasta tal punto de hacerla sentir incómoda de salir de su propia casa, de sentir que tiene que salir con un gas pimienta, con una navajita, con un cuchillito, con un paraguas, un cuaderno, con lo que sea. Entonces, nada más quería poner eso como entre paréntesis porque solamente pasó hoy. Solamente nos pasó hoy que lo leímos y nos parece curioso como hoy también tuvimos el podcast y podemos compartir esa experiencia con ustedes. No, o sea, es absurdo incluso. O sea, que digan, quédate en tu casa si no quieres que te piropee. Hermano. Exacto. O sea, pero ¿por qué? O sea, no te puedes aguantar. Eres tan incapaz de controlarte a ti mismo que tienes que encerrar a la mujer porque tú no tienes control sobre ti. O sea, es estúpido. Sí. Es un razonamiento estúpido. De última, habría que ponerle de comentario, encerrate vos, imbécil. Es que, Alejo, eso fue lo que yo le dije. Eso fue lo que yo le contesté. Yo le dije, y si el que va a piropear, entre comillas, es usted, entonces mejor sea usted el que se quede en su casa. Porque yo no quiero el comentario suyo y ninguna de las mujeres que está en la calle tampoco quiere el comentario suyo. Y yo voy a seguir saliendo de mi casa porque es mi derecho. Y no tengo ningún problema con hacerlo. Pero entonces sea usted el que se controle y usted el que se calle la boca. Ese es el tema, ¿no? O sea, es una cuestión muy loca, de verdad. O sea, es que si eres tú el que no se puede controlar, eres tú el que se tiene que aislar de la sociedad. O sea, claro, tú te tienes que acomodar a la sociedad, no la sociedad se tiene que acomodar a ti. O sea, bueno. La verdad es que cada cabeza es un mundo. Pero ojalá esas cabezas no existieran tanto, no fueran tan comunes. Porque el problema es que es muy común. Tristemente. Pero bueno, si quieren, ahora podemos pasar a esto del análisis cualitativo. En el estudio tenemos varios incisos de cosas, ¿no? Que se sienten, que sintieron las entrevistadas. A ver si podemos ir inciso por inciso. A ver, tenemos indefensión y temor al empeoramiento de la situación, que también lo junto con el siguiente, que es cuestionamiento sobre las reacciones. O sea, acá yo asumo que quiere decir que las mujeres... A ver, biológicamente hablando, los hombres son más fuertes que las mujeres. En general esto es así. Y evidentemente, un hombre que tenga intenciones de someter físicamente a una mujer, probablemente lo va a lograr. Y es evidente que la mujer se va a sentir indefensa y va a tener miedo de esto. Porque si el hombre no se controla, como el animal este de la publicación que comentaba Juliana, así como él puede no controlarse para decir un comentario indecente, habrá personas que no podrán contenerse a la hora de una violación. Y entonces esto da miedo. Y entonces lo junto con el cuestionamiento sobre las reacciones, porque claro, si la mujer reacciona de alguna forma, ¿cómo va a reaccionar este acosador? ¿Va a empeorar? ¿Va a parar? ¿Qué va a pasar? Tengo miedo, termino no haciendo nada. Me la aguanto. ¿Qué piensan de esto? Sí, exactamente. Lo que nos encontramos en muchos de los casos es que ellas se
estaban como en un dilema, ¿no? Como que, ¿qué hacer? Si respondo, pongo mi vida en riesgo. Si respondo, me pueden perseguir, me pueden matar, mi vida se puede acabar en ese mismo momento. Pero si no respondo, me llevo esa rabia conmigo. Y ese hombre se lo va a hacer a otra persona. Me lo puedo incluso hasta volver a hacer a mí, si yo no digo nada, si vuelvo a pasar por ahí. Entonces eso genera otros cambios y otras preocupaciones, como que bueno, para evitar eso no vuelvo a pasar por ahí. O sea, ellas se ponen mucho en duda porque ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que se puede hacer en esos casos? Y ante este dilema, lo que siempre he pensado es que hay que saber escoger las batallas, ¿no? Porque claro que es valioso alzar la voz, claro que es bueno poner a un hombre en su lugar, así como Juliana puso a ese tipo que comentó en la publicación de Instagram. Pero siempre como que hacerlo de una forma muy, muy inteligente, como que decir, ok, es valioso, me sirve hablar en este momento, como que ok, es de día, cool. Hay personas a mi alrededor, cool, puedo hablar en este momento. No está tan cerca, no me puede hacer nada, cool. Entonces ahí sí yo diría, alcen la voz, defiéndanse. Pero si eres una mujer y te pasa una situación de acoso y estás sola en la noche, huye de ahí, o sea, aléjate de ahí porque lo más probable es que te pueda ocurrir algo lamentable, ¿no? Puede escalar a la violencia. Pero sí, lo que nos encontramos con las participantes que cuestionaban mucho como que qué es lo que se puede hacer, porque hay este dilema, ¿no? De trasfondo. Acá el otro inciso, ¿no? El que dice emociones experimentadas durante las situaciones de acoso sexual callejero. Bueno, esto más o menos me lleva un poco a lo que ustedes dijeron hoy, que la mayoría de las participantes sintieron miedo, ¿no? O sea, pero ¿qué otros sentimientos aparte de miedo y frustración y un poco el sentimiento de impotencia, ¿no? ¿Qué otros sentimientos aparte de esos hay? Bueno, aparte del miedo, que tal como dijiste, bueno, no son casi todas, sino que todas experimentaron miedo. También sentían tristeza, asco, desesperanza, rabia, ira. Entonces, como que imagínate tú toda esta imagen de emociones al mismo tiempo. Porque a veces pasa que sientes una mezcla de emociones. Te sientes triste por la realidad de tu país, después sientes ira porque no pudiste hacer lo que querías, después te decepcionas. Entonces es como que mucho a la vez lo que experimentan, digamos, las mujeres, lo que experimentamos. Y esto lo experimentan todos los días, ¿no? Porque yo quiero aclarar algo. Nosotros, los hombres, no nos ponemos a pensar esto porque, claro, nunca lo vivimos. Entonces muchas veces yo tengo a algunos compañeros de la facultad que hablan sobre estos temas, que es muy gracioso porque yo estudio Derecho, se supone que estos tipos también deberían tener este raciocinio, pero no. Estos tipos lo toman como algo menor, como si fuera nada, como le restan mucha importancia. Pero claro, yo llego a esta conclusión. Nosotros, los hombres, me incluyo, no nos ponemos a pensar el día a día, ¿no? En todas estas emociones porque, claro, yo no lo sufro. En cambio, ustedes, las mujeres, me imagino que todos los días están pensando, o gran parte de la semana, tienen estos pensamientos de miedo, ansiedad, de enojo, tristeza, porque es algo que no va a cambiar o parece que en la utopía sería buenísimo que deje de existir, pero desgraciadamente siempre hay, y como dije hoy, hombres pelotudos que no saben contenerse, no saben limitar sus impulsos o sus instintos primitivos, ¿no? Exacto, exacto. Y al final, ahorita con esto que estás diciendo, qué bonito que ustedes dos como hombres se puedan abrir a estos espacios de vulnerabilidad, escuchar la voz de 3 mujeres y de 33 mujeres más en este estudio, que esa era la intención de este estudio, por ellas y para ellas, porque muchas veces sus voces no son escuchadas, no fueron escuchadas. Hay unas que ya murieron, no en nuestro estudio, hablo en general, pero hay chicas que ya murieron, hay mujeres que ya murieron y no pudieron levantar esa voz. Entonces, qué bonito que ustedes como hombres tengan la oportunidad de vulnerabilizarse, entender, claro, nunca van a estar en nuestra piel, eso nunca va a pasar, no lo han experimentado hasta el momento, pero qué lindo que tengan la oportunidad de conocer más a profundidad lo que experimentamos y lo que vivimos literalmente todos los días. Y otra cosa que quería añadir es que nosotros, como hombres,
En algún momento hemos formado parte de esta cultura y es un proceso. A los hombres que nos estén escuchando, yo los invito a plantearse estas situaciones. Si ustedes son del tipo de personas que consideran que es un piropo, que no está pasando nada, yo los invito a replantearse este pensamiento. Porque inevitablemente nosotros hemos crecido en una sociedad donde esto está normalizado. El hecho de que sea normal no significa que esté bien. Y esto es muy importante, no solo para este tema, sino para cualquier otro tema que pueda surgir en el futuro. No porque sea normal significa que esté bien. Entonces, y los que consideren que no hacen este tipo de cosas, que no acosan de ninguna manera, los invito entonces a unirse a las voces en contra del acoso. Es decir, cuando vean una situación de acoso practicada por conocidos y, si es posible, desconocidos también, pero eso ya es un poco más complicado, pero incluso un hermano, un primo, un amigo que de repente está cayendo en esto sin darse cuenta, sin entender el trasfondo de lo que está haciendo, los invito a charlar con esa persona para que entienda que no está bien y poco a poco ir cambiando este pensamiento, ¿no? Y como decía Elian, saber elegir las batallas, porque no siempre vas a poder hablar y te van a tomar bien. Entonces, a mí me pasó que una situación donde me hubiera gustado poder hablar, pero no lo hice justamente por miedo, que fue el año pasado. Fuimos al estadio acá en Panamá para ver un partido entre Panamá y Canadá. Y me acuerdo que una de los árbitros era mujer. Y no me acuerdo en qué momento, como que alguno de los técnicos que estaba en la banca se levantó como para gritarle algo a ella del partido, ¿no? Y ella, obviamente, ejerciendo su autoridad como árbitro, le estaba diciendo que volviera a su asiento y que no molestara para que el juego siga tranqui. Y atrás de mí había dos tipos, y entonces escucho como uno le grita al tipo: tócale la nalga para que se quede quieta. Hermano, ¿por qué? O sea, hermano, esto es un partido de fútbol, no tiene nada que ver, nada de lo que estás diciendo. Pero claro, eran dos tipos enormes atrás mío, yo tampoco en esa posición no quise decir nada, no porque no lo pensé, sino porque yo también. Acá es algo donde uno puede tener miedo de la reacción de las personas y el empeoramiento de la situación. O sea, yo no quería generar yo salir lastimado. Pero este es el tipo de cosas que se escuchan. Y si ustedes se ven en una posición donde pueden hablar con la persona de forma civilizada para tratar de enseñarles y educar para que estas cosas no ocurran, los invito a que lo hagan. No, y también esa es otra, porque en tu caso, pana, eran dos desconocidos y eran grandotes y vos temías porque pueda escalar a otra situación. Pero, por ejemplo, algo que yo voy a hablar, porque yo acá no me la voy a dar de santo, yo he estado en situaciones, he podido frenar esa situación, pero no lo he hecho por justamente, no sé cómo llamarlo, pero capaz es como un instinto de manada o no sé qué, que estás ahí entre varios compañeros y uno de tus compañeros le tira un piropo a una chica, porque claro, de repente están todos en grupo y son todos más cancheros, más vivos, ¿no? Entonces, en ese momento, yo me acuerdo, fue hace 2 años, ponele, estábamos en la facultad y pasó una chica y todos empezaron, qué linda está, que eso es, no sé, otros comentarios. Yo no dije nada, pero tampoco los frené a ellos, por justamente quedar como un imbécil o como quedar como el tonto del grupo, ¿no? Muchas veces, esto después llegó a la conclusión mucho después, ¿no? O sea, esto ya pasó, pero yo hoy en día, si estaría en la misma situación, le diría: che, flaco, pará la mano, no puede ser tan irrespetuoso. ¿Pero por qué? Los chicos que tengan ese temor a quedar como imbéciles en ese grupo, no tengan miedo de quedar como unos imbéciles, porque el problema es que ustedes están siendo parte también de ese acoso. Por más que ustedes no digan nada, están siendo parte de ese acoso. Y si quedan como unos imbéciles, en buena hora que te vas de ese grupo, porque si para ellos las personas imbéciles son las que no hacen acoso, entonces
ese no es tu grupo, hermano. Son todos unos imbéciles y vos sos la única persona cuerda en ese grupo. Es mejor que te vayas de ahí. Entonces, no tengan miedo tampoco de quedar como los tontos del grupo. Díganle, chicos, paren la mano, no sean irrespetuosos. ¿Ok? Atrévanse a romper ese paradigma y a tratar de romper ese miedo de quedar como el tontito del grupo, cuando no, en realidad estás siendo una persona coherente, estás siendo una persona que está tratando de romper con ese ciclo vicioso de que somos todos, estamos en grupitos, somos todos piola, total estamos todos protegidos. De verdad me alegra mucho escuchar su postura. Estoy muy de acuerdo. Siempre que sea oportuno alzar la voz y reorientar a las personas que están en nuestras vidas, no importa si son amigos del alma, amigos de toda la vida, es valioso. Es valioso porque puedes estar literalmente ayudando a miles de mujeres que podrían sufrir acoso por esa persona. O sea, es muy importante también la postura de alzar la voz, seas hombre, seas mujer, en cualquiera de los entornos. Así que gracias por contar sus experiencias y gracias por pues, opinar de esta manera, porque no es tan común como necesitamos que lo sea. Claro que sí, claro que sí. Bueno, es poco a poco, esto es un proceso y justamente esto es para eso, para aportar un granito de arena, porque este es el tipo de problemas que no van a cambiar de ya para allá. Es un cambio de pensamiento a nivel social y toma tiempo. Y muchos pensarán que es inútil, pero cada granito aporta. Así que, bueno, seguimos acá entonces con los incisos. Insistencia por parte del acosador. Obviamente, en muchos casos se insiste. Incluso acá pusieron como algo que dijo una de las entrevistadas, que dice: le dije que tenía 16 años para ver si me dejaba en paz, pero eso no funcionó. Siguió insistiendo y esta vez me tocó el hombro diciéndome que estar con él me iba a gustar. O sea, no solamente basta con acosar, sino que acosan menores. O sea, esto no es algo que solamente ocurra en el rango de edad que ustedes decían, de 20 a 30, o sea, a este tipo no le importó eso. No le importó que fuera prácticamente una niña. Sencillamente fue y seguía insistiendo. Esto tiene que parar. Y yo quería hacerles una pregunta acá. Porque a mí me parece que nosotros, como sociedad, hemos enseñado a las mujeres a hacerse las difíciles, entre comillas, para ser más atractivas, ¿no? Como para decir que tienen más valor por hacerse las difíciles. Y me parece que esto ha generado que los hombres piensen que tienen que insistir para conquistar a una mujer. No sé qué opinan de esto. Como que siempre se le ha dicho que una mujer, entre comillas, fácil, es una mujer que no tiene tanto valor. Que es una mujer que eso no está bien, tienes que hacértela difícil. Y entonces me parece que eso también, ese pensamiento de que la mujer, entre comillas, fácil, no tiene valor, ha generado esto. Ha generado que un hombre es rechazado y no lo entiende. Piensa que se está haciendo la difícil y que es bienvenido y continúa entonces con este caso del acoso. ¿Qué piensan de eso? Bueno, me parece interesante porque creo que sí tienen relación, aunque son... O sea, me parece interesante cómo lo conectaste y creo que va muy en contra de nuestros principios feministas, que eso de que te haces la fácil, te haces la difícil, te hiciste la dura, no te hiciste la dura. O sea, al final la mujer tiene el derecho de decidir qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, qué va a decir, qué no va a decir, y eso no debería por qué condicionar o hacer que el otro responda de cierta forma. No sé si me estoy explicando. O sea, yo no pienso que la chica... Sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sí es verdad
sí se nos ha enseñado que tú te tienes que hacer la difícil para que el chico te conquiste. Eso sí es totalmente cierto y lastimosamente ha sido así. Pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que eso tenga que ser así. Yo creo que la chica también puede conquistar. Yo creo que la chica también puede ser la primera que invite. Yo creo que la chica también puede ser la primera que se lance. O sea, no todo lo tiene que hacer el hombre, no todo lo tiene que hacer la mujer. Al final, o la mujer, el hombre, o sea, independientemente de lo que estemos hablando. Pero es un balance entre las dos cosas. Así que, bueno, más o menos lo puedo conectar con eso, ¿no? Sí, yo quería añadir que todo esto nos lleva al tema del consentimiento, ¿no? Creo que también algo que se enseña mucho es como que no tomes un no por respuesta, o si sonrió es porque sí quería, o porque miró para allá es porque sí quería, no, tú sigues insistiendo, o sea, se ha perdido mucho la concepción de lo que es el consentimiento, y por eso se hace tanto énfasis en eso, no solamente para evitar el acoso, sino también para hablar al momento de poder defenderse ante una violación, o incluso dentro de una relación de pareja, el no es un no y solamente un sí es un sí. Si la persona no dijo sí, entonces inmediatamente es un no. ¿Me explico? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Humberto. Creo que sí se les ha enseñado a los hombres que las mujeres son mejores si se hacen las difíciles. Entonces piensan que si una mujer le está diciendo que no, es que realmente es un sí. Y no es no. Y es muy difícil como que cambiar esa concepción en nuestra sociedad, me he dado cuenta, porque ya que existe eso, vemos resultados como el que tenemos aquí, que siguen insistiendo de diferentes formas. Así que es otra de esas múltiples cosas que hay que deconstruir, o sea, el consentimiento tiene que tomarse en cuenta, la otra persona, la mujer víctima, tiene que ser respetada, y eso se pierde mucho en nuestra sociedad. Claro. Y sí. es que es todo, con el paso del tiempo, de las generaciones, es lo que se ha enseñado. Y por eso está tan normalizado. Pero entonces nos damos cuenta que son muchas cosas las que hay que cambiar. Son un montón de cosas. O sea, hay que dejar de darle más o menos valor a una mujer por aceptar o rechazar más o menos rápido, digamos. Y hay que aprender, los hombres especialmente, aprender a aceptar y entender el rechazo. Porque es como dice Elian, no es no. Entonces, si todos los hombres aceptáramos el rechazo, esto no pasaría tanto. Sí, o sea, sería hermoso que no pase. Vamos a decir que no pasaría tanto. Y eventualmente también las mujeres que se hagan, entre comillas, las difíciles, tipo, porque ha habido casos, y porque esto es algo que está en la cultura, de que te rechazan, pero en verdad sí quieren, y quieren que insistas. Y estaría bueno que eso no pase tampoco. Cosa de que cuando digas no, sea no. El hombre entienda, me está diciendo que no, y ya está. Entonces, para cuando te digan sí, ya sabes que es un sí. Y entonces la vida sería mucho más fácil de esta forma. Si todos pudiéramos entender qué es sí y qué es no, la vida sería mucho más fácil. El problema es que nosotros como sociedad no lo entendemos. Todavía no hemos llegado al punto de poder separar estas dos palabras que son opuestas completamente. Pero por alguna razón nosotros las tenemos ahí como que puede ser, pero que no, sí o no, punto. Y bueno, después, ¿qué tenemos? Efectos que perduran, ¿no? Las experiencias de acoso sexual callejero dejan un impacto que perdura por meses. Esto es justamente lo que dijo Lourdes también con lo del mini super. O sea, no, por tiempo no quieres que te toquen, por tiempo no quieres que te hablen de cierta manera, por mucho tiempo no quieres usarle esa misma ropa. O sea, te genera cambios muy negativos, ¿no? Acá yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque dice por meses, y yo les hago una pregunta, porque creo que hoy lo aclaramos bien, pero me gustaría volverlo a aclarar porque hay muchas veces que la gente no entiende. Y
es que estos efectos, algunos perduran por meses, pero me parece que también deben haber otros que perduran para toda la vida. ¿O no, chicas? Sí, claro que sí. No solamente es por meses, de hecho ahí deberíamos añadirlo. No solamente por meses, ni días, ni semanas, años y ya hasta el final de tus días, porque esa experiencia fue tan crucial, fue tan significativa que te marcó. Te marcó y, por ejemplo, como lo leen en el comentario que una de las participantes dijo, el comentario que me hizo me traumó y es la razón por la que siempre, usó la palabra siempre, que salgo me cubro las caderas con más ropa cuando voy a la universidad, cuando hago ejercicio, etc. Entonces es una decisión que toman porque lo que les pasó perdura por el resto de sus días. Y suena fuerte, pero es la realidad. Y las termina básicamente la sociedad, esta sociedad machista, ¿no? Vamos a llamarla así, las termina moldeando a su manera, ¿no? Una manera donde literalmente no tienen la libertad de vestirse como quieren, no tienen la libertad de caminar sin sentir el miedo ese de que venga un hombre y le diga alguna guarangada, y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, básicamente no están viviendo libremente, están viviendo según cómo quiere la sociedad que se comporten. No sé, es triste pensarlo. Sí, exacto. Es vivir atadas, prácticamente. No libres. Claro. Y entonces acá vemos el siguiente inciso, pensamiento sobre la finalidad del acoso. La finalidad del acoso, siento que me salió como raro. O sea, tú te pones a pensar, ¿para qué? O sea, ponte, estás en tu carro, vas manejando, ves a una chica caminando, le pitas. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? ¿Qué hiciste? ¿Que te vea el carro? O sea, ¿qué esperas que pase? ¿Que salga corriendo detrás del auto? Por favor, detente, quiero subirme contigo. No, hermano, no tiene sentido. O sea, el acoso no tiene sentido. Lo que estás haciendo es quedar como un imbécil. Sí, o si no, ahí, como bien hoy puse el ejemplo, en el grupo, ¿cuál es la finalidad de uno en el grupo acosar ahí a una mina? Y nada, o sea, que quedás como el macho alfa, entre comillas, que para mí quedás como un pelotudo, con todo el cariño de esa palabra, ¿no? O sea, quedás como un imbécil. No sé, me da bronca, perdón chicos, pero soy muy pasional algunas veces a la hora de dar mis discursos. Está bueno. Pero bueno. Y mejor que sea con este tema, porque así lo sacamos todos juntos, así que me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con esa expresión para ese momento. Sí. Exacto. Sí, definitivamente quedan como pelotudos. Sí, así es. Después tenemos la frustración por la falta de reglamentación legal, que como bien decías, acá en Panamá, que yo sepa, no existe reglamentación en contra del acoso. Exacto. Y cuando lo proponen, entonces salen otros pelotudos en los comentarios a decir cosas como quédense en su casa. O sea, sí, fatal. Aquí en Panamá intentó hacerse algo al respecto, que fue el anteproyecto de ley número 177 por Ana Matilde Gómez, y con ese anteproyecto lo que se intentaba era sancionar distintas cosas como acoso sexual callejero, hostigamiento en el entorno laboral, acoso sexual, etcétera, etcétera. Pero cuando esto salió, pues no fue apoyado este anteproyecto y no llegó a ningún lado. Entonces han habido otras iniciativas pequeñas por aquí y por allá, como por ejemplo lo que vimos hoy del INAMU, pero nada más meterse a ese post es todo lo que uno necesita ver para saber por qué no hay reglamentación todavía, porque la concepción común es que esto no es un problema. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver acá, dice, otras medidas de prevención propuestas por las participantes para erradicar el acoso sexual callejero. Educar sobre esta problemática en las escuelas, aumento de seguridad en las calles, existencia de un código común que pueda ser utilizado para alertar el peligro y métodos de defensa personal. Esto es básicamente lo que yo decía o sea, como estas son como soluciones a corto plazo. Correcto. Cosas que se pueden implementar así como para tenerlo ahí, digamos. No es la solución,
pero son herramientas para sobrellevar la situación actual. Disculpe si escuchan a mi perrito ladrar. Él a veces también se pone pasional con estos temas. Muy bueno, aquí aceptamos todas las pasiones de todo el mundo. No hay problema. Sí, mi perrito también está en contra, así que... Bueno. Oye, yo pienso con lo que estás diciendo, Humberto. Eso que leíste fueron comentarios que las chicas dijeron, o sea, son ideas que salieron de ellas, pues, propuestas que salieron de ellas. Y si bien es cierto, son a corto plazo y obviamente, como hemos dicho, en un mundo ideal, ojalá se pudiera erradicar completamente, eliminar completamente esto. Eso está un poquito lejano, ¿no? Desde mi opinión, yo creo que algo que puede funcionar a largo plazo, la tomo un poco de las ideas que dieron las chicas. Por ejemplo, educar sobre esta problemática en las escuelas. Yo creo que desde tempranas edades comenzar con esto me parece un buen plan. De repente algunos papás no estarán de acuerdo porque dirán como que ¿por qué tenemos que hablar de un tema tan pesado a niños tan chiquitos? Pero es que lo que pasa es que tú le enseñas a la niña a como que a darse a respetar y todo lo demás, pero no le enseñas al varón que nunca en la vida tienes que comentar sobre algo de esa chica, sobre algo de esa niña, de su cuerpo, de cómo está vestida, de cómo fue a la escuela, de lo que sea. Entonces yo pienso desde mi perspectiva y opinión que empezar desde una temprana edad podría ser bastante útil. En escuelas, en kinders, o sea, de repente no hablar con tantos tecnicismos, pero empezar a dialogar sobre esto. Y la otra opción que pienso es que el tema se empiece a hablar más en adultos, por ejemplo, empresas, en instituciones del Estado, del gobierno, pero también en lugares privados, pues en empresas privadas, que se hagan seminarios, que se hagan talleres, que se hagan conferencias sobre esto, pero en magnitudes, o sea, una cosa larguísima, grande, súper amplia, que ya la gente diga como que, puchica, hemos hablado de esto toda la semana. Claro, porque las mujeres hemos vivido esto todos los días, todos los años. Entonces, vamos a trabajar en esto como sociedad. Creo, desde mi opinión, creo que esas podrían ir como un poquito más a mediano plazo, pero bueno, no sé si mis compañeras tendrán alguna otra que quisieran aportar. Yo quiero detenerme en este puntito que acabas de aclarar, me parece muy bueno eso. Yo siempre estoy de acuerdo con que hay que educar a los niños a vivir en la sociedad, porque de repente, por ejemplo, acá en Argentina pasa que hay muchas materias, ¿no? Que son materias que yo las he pasado y me parecen inservibles para la vida, ¿no? Son esas materias que vos decís, ¿para qué me sirve esto? No me sirve para nada, o sea, salgo a la vida me encuentro con que nada que ver, o sea, no me sirvió para nada este año que invertí con esta materia. Yo siempre estuve de acuerdo, por ejemplo, acá se está tratando, o sea, en muchas escuelas dan esta materia, en otras no, el tema sobre la prevención sexual en los adolescentes, ¿no? Ni siquiera es una materia, es una charla que dan una vez en el año, ¿ok? Para mí debería ser una materia que por lo menos un año debería estar. Y también sobre esto, sobre concientizar sobre esta área, pero yo veo una problemática que veo a esto, es que los padres muchas veces son el componente, son el factor para impedir que esto se logre. Porque muchas veces los padres van y dicen, yo no quiero que mi hijo tenga esta materia. Y pasa, acá en Argentina hay miles y miles de casos que son padres que literalmente o no mandan al niño a las clases hasta que no estés, o sea, si ese día se va a dar esa clase, no lo mandan al niño y como que se ponen tercos, se encierran en su mundo diciendo, no, yo a mi hijo no quiero que le enseñen a tan temprana edad este tema, porque, no sé, un tema que no se enseña a esta edad. Entonces, ¿cómo se podría solucionar eso? Porque claro, o sea, si queremos enseñar al niño, tenemos todas las herramientas para enseñarle al niño, pero tenemos un factor que nos impide, que es un factor muy importante, que es literalmente el padre, el que tiene literalmente él puede tomar la determinación de si mandarlo o no al niño a esto. ¿Cómo solucionaríamos eso? Wow, o sea, créeme que me encantaría poder tener una respuesta para eso, porque es algo que hasta nosotras mismas nos hemos preguntado. Lastimosamente, lo que los padres piensan, y por eso lo dije hace un rato, que muchos no están de acuerdo con que este tipo de materias se
se den en las escuelas, porque piensan que lo que va a generar es una hipersexualización o que va a generar que los niños quieran masturbarse o va a generar que los adolescentes quieran tener relaciones sexuales. No, digo, primero entendiendo que la masturbación es una etapa normal dentro de ese momento de la vida de las personas, y segundo, no genera que la persona quiera tener relaciones sexuales. Lo que va a provocar es que te cuides, que tomes decisiones informadas, que te nutras de información para entonces actuar. Ahí es donde trataríamos como de meternos en la cabeza de los papás, pienso yo. Creo que de chiquito, un paso chiquito, hablar primero con los papás, plantearles la realidad, plantearles casos reales, abusos infantiles, pederastas, pedofilias, este tipo de cosas, como para que vean que sí es verdad. O sea, sí pasa, no es una exageración de nosotros, de los psicólogos, de los médicos, de los trabajadores sociales, etcétera, no. Y darles una solución y cómo funciona, enseñándole esto desde chiquititos a los niños y hasta pues la adolescencia. Tal vez así, Alejo, en verdad no te tengo una respuesta como que esta es la solución, pero aquí rápido eso es lo que estoy pensando. Claro. Sí, habría que ver, porque a mí, yo les juro que mis experiencias de cuando yo iba al colegio pasaba eso, de que no daban estas materias o no había ninguna materia sobre esta índole, por justamente eso, que los padres eran los grandes factores para que no pase, porque es como vos decís, es como que creen que, no sé, que van a hacer que el niño termine la clase y vaya y tenga relaciones sexuales urgentes, es como, no sé. Exacto, ajá, sí. Y que no tiene también, sentido, no tiene sentido. Sí, no le encuentro para aportar a lo que hizo Humberto y también Juliana, imagínense, estamos hablando de qué pasa en la escuela, los problemas que se nos presentan en la escuela con los padres de familia. Entonces imagínense qué pasa en la casa. Porque es que este es un problema, digamos, cultural. Esa es nuestra realidad. Es un problema cultural, o sea, es algo que tenemos ya como inyectado en nuestra cultura. Que el hombre tiene inyectado. Hablamos mucho también del machismo, ¿no? De cómo se relacionan, podríamos decir. Entonces, imagínense si esos son los problemas en las escuelas, ¿cómo sería en la casa? Ni siquiera se toca el tema. O sea, los papás ni siquiera analizan, tengo que hacerle saber a mi niño, a mi adolescente, a mi hijo, que esto no está bien. Entonces, desde ahí viene el problema, desde la raíz de las casas. Entonces, como decía Juliana, ojalá pudiéramos darte una respuesta de qué hacemos. Entonces, realmente ahorita no la tengo, pero yo me iría a que de verdad tenemos que ir casa por casa. Así como hacen los censos, parece que vamos a tener que ir casa por casa dando la charlita, porque de verdad es que no es algo que parece que les importa ni que le enseñan a sus hijos. Sí, a mí me parece que tiene mucho que ver con que las personas que actualmente tienen hijos, o niños chiquitos, también son hijos de una generación donde esto no se habló. Y entonces muchas veces la gente tiene la mentalidad de que, oye, pero si yo salí bien, ¿cuál es el problema? ¿Para qué yo voy a tener que decirle esto a mi hijo? Si a mí no me lo dijeron y aquí estoy, no pasó nada. Claro, pero el problema es que, bueno, ese fuiste tú. Pero si nosotros vemos estadísticas, vemos que claramente hay una problemática en esto. O sea, nosotros por lo menos somos una generación que poco a poco está tratando de cambiar esto. Y por lo menos si yo en algún momento llego a tener hijos, voy a hacer lo posible por inculcarles esto. Este respeto, hablar estos temas desde la casa. Para que no sea responsabilidad necesariamente de la escuela, aunque estaría muy bueno que sea parte del pensum. Pero en el caso de que no hayamos llegado a esa instancia, darle las herramientas yo acá en mi casa, eso es importantísimo. A pesar de que a mí no me lo hayan hablado, por lo menos yo como individuo lo intento. Y me parece que eso también poco a poco en las generaciones va a generar el cambio, ¿no? Y una vez que ya esté un poco más normalizado dentro de la sociedad, entonces llegaremos a la instancia de ponerlo en las escuelas y todo esto, porque ya va a ser visto como algo normal.
Y hablando de la sobresexualización y este tipo de cosas, a mí me parece que de hecho el no hablar del tema genera mucha más curiosidad y muchas peores decisiones a la hora de abordar estos temas. O sea, cuando tú sabes lo que está sucediendo o tú entiendes porque te lo han explicado, tú no tienes tanta curiosidad como si nunca te lo dicen. Pero si a ti te dicen, no, porque ese tema es para los adultos, eso no hay que hablarlo ahora, cuando tú seas grande tú vas a saber, eso genera esta curiosidad en los niños porque los niños quieren aprender. Los niños están en un periodo de su vida donde quieren entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Y si tú los privas de ese conocimiento, ellos van a intentar buscarlo por su cuenta. Y entonces van a ir a fuentes que no son tan fiables. Van a caer en buscar cosas en internet, van a tratar de entender qué es el sexo viendo porno, o sea, una cosa lleva a la otra y entonces terminamos con personas disfuncionales que piensan que son funcionales. Que eso es lo peor de todo, que piensan que está todo bien. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo nosotros como individuos. Los que ya tengamos esta mentalidad de que es necesario brindarles a los niños las herramientas para un desarrollo adecuado en la sociedad, tenemos que hacerlo. Entonces, mira, justo lo que decían ustedes. Campañas de concientización es uno de los incisos. Que es como decía Lourdes, de ir de casa en casa. Quizás no de casa en casa, pero está bueno esto de campañas de concientización. Hablar de los efectos del acoso sexual en cosas como empresas, en cosas como instituciones del Estado, como ustedes bien dijeron. Entonces, todas estas cosas son importantes y todo es parte del proceso. Es un pasito a la vez y esto quizás de aquí no se vean resultados como hasta dentro de 50, 60, 70 años, pero que no se diga que no se está trabajando desde ahora. Chicas, disculpen, pero quería preguntarle, ¿qué campañas ustedes propondrían a la sociedad, a los gobiernos, para tratar de difundir estas ideas? El Alde con las preguntas difíciles. No, porque... Está buena. Estoy pensando. Bueno, a mí se me acaba de ocurrir, así bien mientras Juliana piensa, puede sonar loco, pero bueno, que irnos con programas que sabemos que quizás, saben, la población ve, como La Cáscara, por ejemplo, en plenos carnavales, y ustedes saben, en vez de reírnos, o sea, ver que es un tema serio, porque es que yo de verdad pienso que tenemos que entrar de alguna manera, y creo que irnos por esa parte donde sabemos que las personas ven las cosas de cierta manera sería como que una buena forma de hacerlo. También añadido a eso, ahorita mismo hay una de sí, ellos son una empresa, es L'Oréal, la marca esta de maquillaje y cremas y estas cosas. Desde el año pasado, de hecho, ellos empezaron a hacer esta campaña de concientización sobre el acoso sexual callejero y ponen muchos números, ponen muchas estadísticas. Obviamente ellos pues están un poquito más en la parte pues de Europa y tal, pero también han llegado acá, ¿no? Entonces, poner números yo creo que es algo que la persona ve y te impacta. O sea, tú en este estudio lees que el 100% de la muestra dijo que siente miedo cuando experimenta acoso sexual callejero. Eso es como que, wow, eso es bastante. Entonces, de repente, campañas donde se pongan estadísticas, donde se pongan números, eso podría impactar. Ahora, eso, si nos vamos un poco más para atrás, implicaría que alguien haga investigación sobre esto. Y si nos vamos más para atrás, en Panamá no hay investigación sobre esto. Entonces, todo es una cadena, ¿no? Pero, bueno, este es uno de los primeros pasos. Sí, la difusión. Yo igual creo que todo esto de las redes sociales y todo como hoy en día está, hace que estos procesos se aceleren un poco más el difundir a través de las redes sociales. Pero sí estaría bueno que, como ustedes bien dicen, que se tomen un poco más en serio las medidas que se proponen, porque de repente, como ustedes bien dicen, y acá también pasa en este país, desgraciadamente, que se proponen leyes, se proponen medidas, y no se las aprueban porque no se lo toman con la seriedad. Dicen, no es un tema tan grande, no es esto y lo otro. Y claro,
tengamos en cuenta de que también muchas veces los gobiernos la manejan hombres, ¿no? Eso también hay que tener, es un factor importante. Desgraciadamente, esos hombres no van a empatizar como una mujer. Y es cuestión también de ver eso, ¿no? Ese punto. Sí, sí, totalmente. Por eso yo pienso que es tan importante la paridad en posiciones de poder, ¿no? Que haya equidad. Porque las campañas de concientización nada más se pueden poner en marcha cuando hay alguien interesado en una posición de poder. Esa es la realidad. Entonces, yo diría que como para cerrar el tema de campañas de concientización y realmente toda esta parte que hemos estado hablando sobre hablar en las escuelas y hablar en el hogar, o sea, se necesita crear talleres y exhibirlos en escuelas, exhibirlos en centros comunitarios, en hospitales, en la televisión. ¿Cuántos programas hay en nuestras televisoras nacionales que no aportan absolutamente nada? Y parece que es un factor en el mundo. Sí. O sea, todo mi respeto a todas las personas que se dedican a que haya una producción televisiva. O sea, yo sé que es bastante trabajo, pero en Hello, en Tu Mañana, que lo ve tanta gente. O sea, imagínense qué tan valioso sería que las personas consuman eso como lo primero que ven en la mañana, ¿saben? Pienso que las campañas de concientización tienen que estar en espacios cerrados, como en las empresas, como en las escuelas, pero también en paradas de bus, en la radio, en el televisor. O sea, por eso es que yo pienso que hay que aprovechar cada oportunidad para sembrar ahí una campaña de concientización. Porque siempre va a haber alguien que esté consumiendo eso. Y mejor que consuman ese tipo de contenido a que consuman cómo estilizar tu cabello para Año Nuevo. ¿Me explico? Sí. Claro. Es lo que más comúnmente se ve en nuestros televisores. Entonces, hay muchas maneras, pero pienso que a corto plazo eso es algo que sí es como doable, que sí se puede poner en marcha. Si hay suficientes personas interesadas y dispuestas a generar un cambio. Claro que sí, claro que sí. Aparte, es una cuestión de que hay lugar para todo y momento para todo. El problema es que, claro, este tipo de cosas ahora mismo no tienen un lugar ni un momento. O sea, no tiene nada de malo que haya un programa donde te enseñen a peinarte, no tiene nada de malo un programa donde te enseñen a cocinar, pero habría que darle espacio a esto también. Estas son cosas importantes, de cómo vivir en sociedad, de cómo respetar. Son cosas que no se enseñan y que estaría bueno compartir. Y ojalá mucha gente escuche este podcast y quede compartido, pero en serio, o sea, no sé, el mensaje está claro. El acoso sexual callejero existe, es un problema y requiere una solución. No es tan fácil como vamos a mandar lejos al acosador y ya está. No es tan fácil como le das herramientas de defensa personal a la mujer y ya está. No, es un proceso. Pero todos tenemos que formar parte de este proceso. Porque, nos gusta o no, si la persona realmente se está sintiendo mal, o sea, realmente tenemos mujeres que no pueden salir en las calles sin miedo. Ahí, como sociedad, estamos fallando. ¿Ok? Entonces, solamente ya para resumir acá los últimos incisos, tenemos incremento en la agresión del acosador, que básicamente es lo que ya hemos hablado, de que tienen miedo de que la agresión del acosador aumente. Lugares más comunes en los que se experimenta el acoso, básicamente todas partes, porque acá veo dice, son vías principales, paradas de autobuses, frente a construcciones, locales, calles solitarias dentro de autobuses, parques, estaciones del metro, bares, discotecas, canchas deportivas, o sea, en todas partes. Esto no es algo aislado, no son eventos que ocurren en callejones oscuros, donde las mujeres se meten porque son arriesgadas, porque no, esto pasa en todas partes. Porque después también entra en la discusión de que por qué ella estaba caminando por ahí si sabe cómo... Estoy en un bus, estoy en un parque. ¿Por qué tienen que venir a acosarme en este lugar? Que es un espacio público, un espacio donde en teoría yo debería estar tranquila de mi vida sin que me moleste. Instrumentos utilizados para protegerse, como gas pimienta, alcohol, llaves, alarmas, paraguas, como ya mencionaron anteriormente. Esto sí, como
como una herramienta para la situación actual, está bien, pero no es la solución. Y finalmente, educación en casa, que ya lo hablamos bastante. Básicamente, estas son las realidades del acoso sexual callejero. ¿Qué les gustaría añadir en conclusiones, chicas? Bueno, yo creo que concluyendo un poco, bueno, ya lo dijiste hace un rato, pero que el acoso sexual callejero existe, no es una exageración y creo que hoy ha quedado claro, o al menos eso pienso, con todo lo que compartimos. Creo que es importante que no solamente las mujeres, sino los hombres también se atrevan a hablar de esto, así como ustedes dos lo están haciendo. Es súper valioso que ustedes sean los que rompan el silencio en sus grupos de amigos hombres. Sé que puede dar un poco de miedo porque te dicen que eres un imbécil, hasta te cambian la orientación sexual, o sea, de todo, y puede asustar un poco, pero simplemente recuerden lo que hoy hablamos y recuerden las experiencias que hoy estamos contando, que son nuestras, de nosotras tres y de las 33 chicas que están aquí con nosotros también dentro de este papel, de estas hojas en el estudio. Así que creo que esa es una de las cosas más valiosas. Dejar el silencio atrás, atrevernos, aunque dé un poquito de miedo, aunque asuste, porque como dijo Humberto, a largo plazo no sabemos en qué año, no sabemos en qué momento, pero creo que esto es un pinino o son pequeños pasos para llegar a eso que tanto estamos anhelando como mujeres, ustedes como hombres, como seres humanos en la sociedad. Bueno, a modo de conclusión, primero les doy las gracias a ustedes por tomarse el tiempo de leer la investigación, de tratar de entenderla y sacarle todo el jugo que tenía y de darnos este espacio a nosotras, ¿no? Para conversar y compartir experiencias vividas y también por medio de las participantes. Yo diría también que los invito a todos que escuchan este podcast a tener las conversaciones incómodas, porque creo que de ahí surge que muchas veces no resolvemos las cosas o las dejamos en el aire y dices que, bueno, esto pasó, pero ya fue hace bastante tiempo. No, tengamos las conversaciones incómodas, ya sea con nuestros amigos, con familiares o con desconocidos. Tengamos ese valor de tenerlas porque eso realmente es lo que va a hacer la diferencia del mañana. Las cosas no se dan como por arte de magia, sino por el granito que cada uno de nosotros aporta para una mejor sociedad. Elian, ¿algo que quieras añadir? Sí, creo que mis compañeras lo han dicho excelentemente. Nada más refuerzo el mensaje de ellas y a todas las mujeres que puede que escuchen este podcast, que recuerden que su experiencia de vida es válida, que nunca se dejen quedar en la revictimización, es decir, que les digan cosas como que, pero ¿por qué te pusiste eso? ¿Por qué estabas a tal hora en tal lugar? Nunca es culpa de la mujer. Quiero como que recordarle y recalcar eso a las mujeres que están escuchando este podcast. No se atrévanse, perdón. No se atrevan a quedarse calladas, mejor decirlo así. Alcen la voz en sus familias, alcen la voz con sus amigos hombres que dicen que sus experiencias no son válidas. Alcen la voz siempre que sea seguro y cuando no sea seguro, busquen salir de la situación peligrosa, pero alcen la voz, compartan información en redes, no se callen y no se aguanten la ira, la preocupación, el miedo que implica pasar acoso, porque entre más personas deseen y salgan adelante con este mensaje y lo expresen, más cambio se puede generar poquito a poquito. Así que solamente recalco eso, no es su culpa y vamos todos contra el acoso en todos los espacios. Creo que poco a poco eventualmente se puede erradicar. Quizás tome milenios, no sé cuánto, pero pienso que es algo que cada vez puede pasar menos si nos lo proponemos. Bueno, chicas, de mi parte ya para concluir, yo no tengo nada que concluir porque la verdad creo que está todo dicho, ¿no? Fue un magnífico capítulo, para mí uno de mis mejores. Después lo voy a volver a escuchar cuando esté finalizado, pero quería primero darle las gracias por venir a aceptar nuestra invitación, ¿no? A nuestro espacio y
Y también agradecerles por contarnos sus experiencias y enseñarnos, sobre todo enseñarnos, porque una cosa es leerlo, otra cosa es escucharlo. Y yo creo que escucharlo de 3 personas, 3 psicólogas encima, es algo magnífico, es algo hermoso escucharlas hablar con tanta pasión, con tanto hablar de su esfuerzo con esta investigación y nada, llamar a la sociedad, a los que estén escuchando, a tomar conciencia, tener un poco de empatía, en especial a los hombres, ¿ok? Tener un poco más de empatía hacia las mujeres, porque ellos también son seres humanos y son iguales a nosotros, ¿ok? No son diferentes, la única diferencia es la biología, pero en pensamiento somos todos iguales, ¿ok? En ley también somos todos iguales. Y bueno, yo realmente solo repito el agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí, por haber compartido con nosotros. Ha sido un episodio muy enriquecedor. De verdad que siento que hemos aprendido bastante. Y ojalá este estudio que ustedes han realizado siente un precedente y que otras personas también decidan incursionar en estos temas para que cada vez haya más y más visibilidad. Así que las felicito por su excelente trabajo. Les deseo un maravilloso futuro en su experiencia profesional y espero que sigan así. Así que, sin nada más que decir, nos despedimos entonces de nuestros oyentes. Espero que también hayan aprendido algunas cosas lindas el día de hoy. Algunas cosas no son tan lindas, pero la idea es que el futuro sí sea lindo. Así que muchas gracias a los que nos han escuchado hasta acá. Y nada, nos vemos entonces la próxima semana para un poco más. Chau, chau.